Ah, hola chiquillos, buenos días, ¿cómo están? Hola, hola. Qué bueno, qué bueno, Matías. Buenos días. Chiquillos, antes de empezar, bueno, primero que todo me tuve que demorar un poquito porque no puedo dejarlos entrar, no puedo dejarlos entrar a ustedes si tienen otro nombre o tienen algún nombre ficticio. No es por un tema de que no, eh, no por un tema mío, sino que eh, hay gente que ya reconozco cuando tienen otros nombres, por ejemplo, por ahí la Belén tenía otro nombre, lo reconozco, pero hay otros que no sé quién es Camilix, por ejemplo, ¿ya? Entonces, obviamente no puedo dejarlos entrar si no los puedo identificar bien, primero, y segundo, porque no los puedo registrar de manera correcta en la asistencia, ¿ya? Así que para la próxima clase le agradecería que estén con su nombre correcto o al menos sus dos apellidos por último para poder registrarlo en la asistencia. ¿Ya? Ese principalmente es el tema. ¿Ya? Por el tema de los nombres ficticios, porque no puedo identificarlo. Finalmente eso es.
¿ya? Entonces, también pues, obviamente por un tema de seguridad para ustedes, para sus compañeros, para obviamente también para mí, de que no haya gente interactuando con nosotros si no corresponde a la clase, ¿ya? Hola Benjamín, buenos días. Chiquillos, les recuerdo que estamos cerrando el proceso de evaluación de la unidad 3. Eh, Debería haberse cerrado el miércoles, pero yo creo que lo voy a dejar hasta hoy, ¿ya? Eh, em, Así que las personas que aún no hacen la evaluación número 3 tienen hasta hoy para hacerla, ¿ya? Bien, bien. Creo que nos me falta alguna duda, alguna pregunta. Eh, por último, no se preocupe si Classroom les dice que la tarea no ha sido entregada o la actividad no ha sido entregada, ¿ya? Usted preocúpese solamente de hacer la evaluación, eso les va a llegar un correo confirmando que hizo la evaluación y con eso estamos listos y yo me llega y tengo la información. Así que no es necesario no es relevante si Classroom les dice que la tarea no ha sido entregada, ¿ya? Eh, Así que, como les digo, cuando a ustedes les llegue el correo confirmando, que avise confirmando que usted hizo la evaluación, con eso ustedes quédense tranquilos que la evaluación está, ¿ya? Eh, Eso, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta sobre los procesos de evaluación? Yo creo que ya la próxima semana van a estar los resultados de la evaluación 3, ¿ya? Durante la próxima semana. Y ahí obviamente también se les va a ir informando los plazos y los procesos para la evaluación de la unidad 4, que se va a hacer de la misma forma que se hizo la unidad 3. Habiendo subido el temario, voy a subir a la lista de reproducción a la lista de reproducción de YouTube, que subí el link a, a Classroom. Voy a subir la lista, voy a subir los videos correspondientes a las clases de la unidad 4, ¿ya? Así que el sistema va a ser exactamente el mismo. Bien, por último, ah, 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 ok. Bien. Voy a partir desde acá, donde habíamos quedado en la clase anterior, para ir caracterizando entonces los cambios que se fueron produciendo en Europa, especialmente en el contexto de las ciudades, eh, producto de todos estos cambios que se dieron durante el siglo XII, eh, que partieron con el siglo XI, pero que ya en el siglo XII fueron mucho más notorios. ¿Ya? Eh, Dijimos que, voy a partir un poquito más atrás, ¿ya? Dijimos que toda esta estructura social, que es una estructura social característica de la Edad Media, que se va a mantener incluso gran parte de esta estructura social hacia aproximadamente el siglo XVII, siglo XVIII, sobre todo esta estructura diferenciada en grupos privilegiados y grupos no privilegiados. Recién esto va a cambiar por allá con la Revolución Francesa, aproximadamente. Ahí se van a producir los cambios para romper esta estructura y esta diferenciación social que existía de manera tan rígida desde la época medieval.
Y ahora nos vamos a centrar principalmente qué es lo que pasa acá en la ciudad, porque ese va a ser el cambio, uno de los cambios más significativos, el elemento nuevo hacia el siglo XII y que va a ir marcando el fin de la Edad Media y las características medievales, porque más allá de hablar de Edad Media como etapa, también tiene que ver con una serie de características medievales. eh, Tiene mucho que ver, obviamente, con lo que pasa en la ciudad y especialmente con este grupo nuevo, que es la burguesía. Eh, Principalmente vamos a partir por el tema de los gremios y el tema de los artesanos. La única o la principal fuente de producción de productos, ¿ya? Hechos, elaborados, eh, donde se toma un recurso natural y es modificado para convertirlo en un producto, se va a desarrollar en los talleres por parte de los artesanos, ¿ya? Es decir, cuando yo tomo un recurso natural, por ejemplo, un árbol, un tronco de un árbol, y proceso la madera y la convierto en un mueble, quien hace esa acción de convertir la madera en un mueble es un artesano, ¿ya? Quien toma el cuero de los animales y lo procesa y lo convierte en eh, ropa, chaquetas, zapatos, es un artesano. Quien toma el, el metal, el mineral, lo procesa, lo convierte en metal y ese metal lo convierte en herramientas, es un artesano. Por lo tanto, los oficios en las ciudades van a estar llevados a cabo siempre por los artesanos. ¿Quiénes son los artesanos? Los artesanos son un grupo de personas que son especialistas en un oficio determinado, ¿ya? Eh, Se van a organizar en cuanto a la producción, en cuanto a la forma de producir en los talleres. Perdón, perdón, se me, me salió agua helada del calefón hoy día y parece que me resfrié. Eh, ya. Y se organizaron entonces para producir en los talleres. Los talleres tenían una estructura bastante rígida, encabezados por un maestro, que era el tipo que manejaba y que conocía absolutamente todo lo relativo al oficio, y más abajo hay personas que estaban a su cargo y que cumplían otros tipos de funciones al interior del taller y obviamente también eh, obedecían a lo que decía el maestro, y en ese caso estaban los oficiales y posteriormente quienes estaban en pleno aprendizaje de conocer el oficio eran los aprendices. Hacia afuera de los talleres, o los talleres en general, los talleres y los artesanos se organizaban en gremios. ¿Qué eran los gremios? Eran organizaciones de talleres del mismo oficio. Entonces estaba como el gremio de los zapateros, el gremio de los carpinteros, el gremio de los herreros, ¿ya? Entonces, esos gremios lo que hacían, cumplían con funciones bien específicas. Primero, los gremios organizaban cuánto iban a producir los talleres. ¿Por qué organizaban cuánto iban a producir los talleres? Porque si los talleres, había un taller que, no sé, un taller de zapatos. Si el taller de zapatos de la esquina, había otro taller en la otra esquina. Si este taller de la esquina de allá producía 100 zapatos al mes y este del otro lado producía 50 zapatos al mes, a lo mejor podía saturar el mercado y por lo tanto la gente no comprar más zapatos. Por lo tanto, el gremio tenía que fijar cuántos zapatos se iban a producir para que no hubiese un colapso del mercado interno de zapatos, por una parte.
Por otro, al definir también la cantidad de producción, también debían definir el valor, el precio que iban a tener estos productos al momento de venderse. De esa forma salían beneficiados todos los talleres correspondientes y que pertenecían al mismo gremio. También se formaron otro tipo de organizaciones, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La organización en la ciudad. La población de la ciudad dependió principalmente del campo, ¿ya? Que aporta, incluso yo me atrevería a decir que hasta el día de hoy, y especialmente hoy día con este tema de la pandemia y todo, creo que estos días nos hemos dado cuenta que dependemos mucho del campo, que a veces nosotros pensamos que no hay tanta dependencia del campo hoy día en las ciudades modernas que vivimos, pero en realidad dependemos mucho del campo. Dependemos mucho de que la Vega siga funcionando, de que los Valledor sigan funcionando, que las ferias sigan funcionando, y obviamente esos lugares son el contacto directo que tenemos nosotros las ciudades con el campo. ¿Por qué? Porque desde el campo se aportan materias primas para las distintas actividades que se desarrollan en los talleres principalmente, obviamente los alimentos, y también el campo aporta con campesinos que emigran, que se mueven, se desplazan hacia la ciudad. Y la ciudad le aporta al campo con productos elaborados, como arados, herraduras, carretas, ruedas, etc. ¿Ya? De esa forma se va produciendo una relación eh, bastante fuerte, bastante sólida entre el campo y la ciudad. El campo y la ciudad. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Que las ciudades crecieron mucho. Eh, con el tiempo, las ciudades se independizaron del señor. ¿Ya? Las ciudades ya dejaron de obedecer directamente al señor feudal, sino que comenzaron a obedecer directamente al rey, y en esto tuvieron mucho que ver los burgueses, que formaron una especie de alianza con el rey, donde le ayudaron económicamente y aceptaron, o en realidad no aceptaron, sino que decidieron saltarse al señor feudal y obedecer directamente al rey. Y esto obviamente con un aumento en la vida en la ciudad trajo distintas dificultades. Hubo aglomeraciones, porque muchos espacios no estaban preparados para un aumento de la población en las ciudades, aumento de la contaminación, propagación de enfermedades, producto muchas veces de la higiene. Estas ciudades no tenían agua potable, no tenían eh, alcantarillado, por lo tanto, muchos de los desechos de las personas, de los alimentos y de las personas, desechos naturales de las personas, eran lanzadas a la calle. Entonces, comprenderán que el olor que había en estas ciudades medievales era horrible, horrible. La ciudad se convierte en el centro burgués, ¿ya? El centro burgués. ¿Qué es, ¿Qué es la burguesía? La burguesía es un grupo social que se basa en el comercio y la industria, invirtiendo en la industria, no haciendo, como el caso de los artesanos, eh, y que se caracteriza por eh, estar relacionada directamente con un lugar. ¿Ya? ¿Cuál es el lugar al que se relaciona la burguesía? Es al burgo. ¿Ya? Como ya lo mencioné, el, el hecho de que fuera aumentando la importancia de este grupo de la burguesía tiene mucho que ver con la relación que se estableció entre los burgueses y los reyes, quienes fortalecieron su poder, apoyaron a las ciudades otorgándoles franquicias, es decir, permisos para hacer distintas actividades, les disminuyeron los impuestos y permitió incluso el acceso de los burgueses a cargos del gobierno y de la justicia exclusivamente para la ciudad, exclusivamente para la ciudad. Súper. Lo explico enseguida, Ignacio.
Cuando nosotros hablamos de la burguesía, les decía, la burguesía es un grupo de personas, un grupo social, que se dedicaba al comercio y a la industria. ¿Ya? De hecho, me voy a tomar el tiempo para hacer esto. Que esto siempre lo explico igual y resulta bastante bien. Y ahora lo voy a explicar de esta manera. Veamos. Vamos a hacer esto. Ya. Por ahí estamos. A ver. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Todo lo que está acá, lo que está en el cuadro azul, es el reino. Y el reino está a cargo del rey. Todo lo que está en el cuadro azul, todo es del rey. ¿Ya? Sin embargo, desde el siglo IX en adelante, el rey dividió gran parte de sus tierras, de su reino, lo dividió en los feudos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hubo invasiones, porque el rey no era tan poderoso, porque no se podía hacer cargo de la seguridad de todas las personas, por lo tanto, el rey lo que hizo fue eh, entregar esta seguridad que necesitaba la población, se le entregó a señores feudales y le entregó feudos. Al interior de los feudos, al interior de los feudos estaban los castillos, pero también estaban las aldeas. ¿Ya? Y las aldeas las voy a hacer con color rojo. Y de estas aldeas que estaban al interior de los feudos, de estas aldeas que estaban al interior de los feudos, es las que posteriormente se van a convertir en los burgos o las ciudades. Habían feudos que eran más grandes y tenían más de una aldea. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí? Sí. Súper, ya. ¿Qué pasó en el siglo XI, antes del siglo XI? ¿Qué pasó? Los feudos producían tan pocos alimentos, era tan mala la agricultura que producían lo justo para vivir. Por lo tanto, no había intercambio ni comercio entre los distintos feudos. No había. ¿Por qué? Porque producían con lo justo. A eso nosotros le llamamos autarquía, que era un sistema económico cerrado. Todo lo que se producía al interior del feudo quedaba al interior del feudo, porque no alcanzaba para intercambiarlo. Cuando en el siglo XI se hicieron mejoras agrícolas, ¿se acuerdan que vimos el barbecho y otras mejoras agrícolas? Comenzó a desarrollarse algo sumamente interesante. ¿Y qué es esto interesante que comenzó a desarrollarse? El comercio entre una aldea y otra. ¿Por qué? Porque ahora les sobraba alimento para poder intercambiarlos con otros feudos o con otras aldeas de otros feudos. Y comenzaron a hacer intercambio. Y viceversa. Se reactivó el comercio. Eso es lo significativo. ¿Ya? Se reactivó el comercio. No sé, aquí me falta otro. Aquí para acá, aquí para acá, aquí para acá, aquí para acá.
aquí para acá, acá. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Se activó el comercio. Ya. ¿Qué pasó? Que en estas aldeas, es que más que a ellos se le haya ocurrido, Benja, más que a ellos se le haya ocurrido, era necesario hacerlo porque le estaba sobrando muchos alimentos. Po. Recuerda que ahora estaban produciendo más. Entonces, tenían que salir a intercambiarlo por otros productos para poder aprovechar ese sobrante que tenían. Por eso es que tenían que hacer este intercambio. ¿Ya? El tema es que antes no podían hacerlo porque no les alcanzaba, pero ahora que les alcanza deciden hacerlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta aldea que está acá, en el centro, ¿ya? Más en el centro, por la cual pasan casi todos los caminos, eh, va a tomar más importancia que las otras. ¿Ya? Y en esa me voy a centrar yo ahora. ¿Ya? Aquí le voy a poner una, antes de borrarlo, le voy a poner una A. En esta aldea que está acá, aquí me voy a centrar yo ahora. Sí, pues, sí. Lo que pasa es que antes no había comercio, Benja, ese es el tema. Antes del siglo XI, del siglo XII, no había comercio. Todo estaba encerrado al interior de los feudos. Ojo, que los feudos no eran pequeños, los feudos eran enormes. ¿Ya? Hay algunos feudos que eran grandes como países hoy día. ¿Ya? Pero los feudos no eran pequeños, pero era mala la producción. Por lo tanto, alcanzaba con lo justo. Entonces no le alcanzaba para poder intercambiarlo. Ahora sí les alcanza, por lo tanto, ahora pueden hacer comercio. ¿Ya? Entonces, la aldea. Y en esta aldea donde pasan muchos caminos, aquí es donde yo me voy a centrar. Y lo voy a volver a dibujar, pero esta vez solo la aldea. Y con color. Y esta es la aldea donde pasan la mayoría de los caminos. ¿Ya? ¿Qué pasa en esta aldea? En esta aldea, como llegan gente de distintas partes, llegan a esta aldea, de distintos caminos, de distintos lugares, entonces, en esta aldea, el rey se quedaba con los impuestos, si igual estas personas pagaban impuestos. Pero ojo, por eso le puse el cuadrado azul grande, porque todo esto igual es parte del rey, que el rey no tenía tanto poder porque los señores feudales tenían más poder, eso es otra cosa, pero igual todo ese territorio pertenecía al rey. Entonces, en la aldea se va a dar algo bien significativo. ¿Por qué? Porque como por la aldea pasan todos estos caminos, ¿qué pasa? Que como esta aldea llegaban todos estos caminos de toda esta gente que llegaba de distintas partes a traer sus productos, a vender sus productos, ¿qué pasó? Llegó gente a trabajar a esta aldea. Entonces se puso una persona que arreglaba carretas, por ejemplo. Hoy si viene y pasa toda la gente por acá, voy a poner un negocio de gente que arregla para arreglar carretas. Buen negocio, lo voy a poner aquí. Voy a poner un puesto de zapatos yo aquí, porque aquí viene mucha gente. Voy a poner un puesto de ropa, porque la gente viene acá a la aldea, entonces voy a poner un puesto de ropa. Voy a vender lana de oveja aquí. Voy a poner un puesto de comida, voy a poner
una posada, voy a poner, y ahí comenzó a desarrollarse los artesanos, en esa aldea donde llegaba un montón de gente. Claro, llegó gente a instalarse a la aldea, porque en esta aldea estaba pasando de todo. Hay un montón de gente en esta aldea. Entonces llegó a instalarse gente. Resulta que de toda esta gente que se instaló acá, había un montón de gente que se dedicaba a vender sus productos y todo lo demás. Pero resulta que estas personas que venían hacia la aldea tenían algo bien particular. Estas personas que venían a la aldea. Estas personas que venían a la aldea a vender sus productos desde otras aldeas no eran comerciantes, no eran comerciantes, eran campesinos. Entonces, estos tipos que venían a vender sus productos eran campesinos, no tenían idea de cómo vender sus productos. Pues una C. Eran campesinos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente que ya vivía en la aldea, que ya la aldea se le quita este nombre de aldea y pasa a tener un nuevo nombre, al cual nosotros le vamos a llamar, ¿cómo le llamamos a este lugar ahora? Ya no se llama aldea, se llama burgo, y los habitantes del burgo se van a llamar burgueses. Van a ir, este burgués va a ir a encontrar al campesino, va a ir el burgués y le va a decir, hola, usted viene a vender, ¿qué viene a vender? Papa. No, vengo a vender papa, traigo una carreta llena de papas. ¡Oh, qué entretenido! Una carreta llena de papas. Sí, ¿y en cuánto va a vender su carreta de papas? No, yo pensaba venderlo en 1.000 pesos. Ya. El burgués lo que hace va a decir, sí, la va a vender en 1.000 pesos, pero ¿y si no los vende? Mire, hagamos una cosa. Yo le compro su carreta de papa en 750. Y usted se va al tiro, me deja la carreta con las papas y usted se va al tiro, no, no se arriesga nada. Se asegura al tiro vendiendo 750, sin riesgo. Ah, qué buena. Ya, pues, le vendo mis papas. Y de esa forma, el burgués va a llevar las papas para dentro del alburgo, va a ir a un lugar nuevo también llamado mercado y va a vender las papas y probablemente va a obtener los 1.000 que esperaba obtener el campesino, de los cuales ocupó 750 para pagarle al campesino, por lo tanto tuvo una ganancia de 250 sin haber hecho absolutamente nada, sin haber ni tocado la tierra del campo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el burgués lo que sí tiene es que el burgués es comerciante. Él sí se dedica a eso, a comprar y vender. Y más encima en un lugar determinado. Por eso es que es tan importante y tan significativo el rol del burgués en estos cambios. Porque no es un campesino que va a vender, no es un artesano que se dedica a vender otras cosas, no, es un comerciante que vive en la ciudad o en el burgo y que se va a dedicar a exclusivamente el comercio o exclusivamente al comercio en la industria. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? Ya. Lo interesante, como les digo, es entender que este burgués es un personaje nuevo. Pero como les digo, el tipo va a entrar y se va a poner entre medio
del campesino que va a vender y la persona que va a comprar. Ahí se pone al medio el burgués. Y va a ser él el que le va a comprar al campesino y él el que le va a ir a vender a las personas en el mercado, obteniendo una ganancia, obviamente, o probablemente también no obteniendo ganancias, sino que obteniendo pérdidas. Pero él va a asumir ese riesgo, no el campesino. Por lo tanto, el campesino se va a ir de vuelta feliz a su aldea porque vendió todo. Y el burgués se va a ir feliz a la ciudad porque también vendió de todo. Obviamente es el inicio, ahí parte. Después obviamente se va a ir complejizando cada vez más, con comercio a mayor distancia y todo lo demás, pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente hora. ¿Sí? Sí, le resté los 750, que es lo que le pagó él antes al campesino. Sí, que ahí quería separarlo, pero en realidad era restar. ¿Dónde lo voy a vamos a poner aquí? Pi, 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 pi. Para que, ahí sí. Ya, chiquillos, dudas, más dudas, consultas. Y eso se quedó, el burgués se quedó con 250 a él, sin haber tocado la tierra, por haber vendido papas sin haber tocado la tierra. Ese es el negocio. ¿Ya? Chiquillos, les dejo esto, ahí pueden darle una vuelta, pensar si tienen alguna duda, me la hacen cuando volvamos ahora a la vuelta del break. Así que, bueno, chiquillos, ha sido un gusto, un placer, que estén muy bien, que tengan un buen descanso en este ratito y nos vemos al ratito. ¿Ya? Chao, chao, que estén bien.